¿Quién fue Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret fue un predicador judío, figura central del cristianismo y considerado el Cristo, el Mesías, y el Hijo de Dios por los cristianos. ¿Cuánto tiempo vivió Jesucristo? Según las fechas que manejan los historiadores, Jesús nació a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 29. ¿Qué le ocurrió a Jesús cuando tenía 12 años? Según el Evangelio de San Lucas, Jesús viajó con sus padres a Jerusalén para celebrar la festividad de Pesaj. Al terminar, María y José volvieron a casa y Jesús se quedó en Jerusalén sin permiso. Tras 3 días de intensa búsqueda, le encontraron en el templo de Jerusalén, enseñando y aprendiendo de los doctores. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos tras su crucifixión? Según relata el Nuevo Testamento, entre su resurrección y su ascensión a los cielos, Jesús permaneció en la tierra entre sus discípulos durante 40 días. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo. Su progenitora quedó inesperadamente embarazada y su padre decidió repudiarla, pero un ángel le anunció en sueños que su embarazo era obra del Espíritu Santo y profetizó que su hijo sería el Mesías que esperan los judíos. Familia. Nacido entre el año 8 y el 4 a.C. en Belén, Judea, donde sus padres, José y María, acudieron para cumplir con el edicto romano que obligaba a inscribirse en el censo. Desde el siglo VI se consideraba que la era cristiana comenzaba el año de su nacimiento, aunque en la actualidad se cifra un error de 4 a 8 años. Tuvo hermanos según los Evangelios y otros libros del Nuevo Testamento. En MC6:3 se mencionan 4 hermanos varones, Santiago, Jacobo, José, Judas y Simeón o Simón, y además se indica la existencia de 2 hermanas. Los evangelios omiten más datos sobre Jesús desde que cumplió 12 años y hasta el inicio de su ministerio público, 18 años más tarde, tras el encarcelamiento de Juan Bautista. Bautismo. Los evangelistas describieron su bautismo en el río Jordán por Juan Bautista y su retiro durante 40 días de ayuno y meditación al borde del desierto. Después volvió a Galilea visitando su hogar en Nazaret. Posteriormente se trasladó a Cafarnaúm comenzando a predicar. Discípulos. Según San Juan, su labor comenzó con la elección de sus primeros discípulos, Simón, que se llama Pedro, y su hermano Andrés, y Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano. Cuando el número de sus seguidores creció, eligió hasta 12 discípulos para que le ayudaran. Con sus discípulos, se estableció en Cafarnaúm viajando a pueblos y aldeas cercanas proclamando la llegada del reino de Dios, como antes hicieron otros profetas hebreos antes que él. Cuando se le acercaban los enfermos solicitando ayuda, los evangelios dicen que sanaba con la fuerza de la fe insistiendo en el amor infinito de Dios por los más débiles y desvalidos, y prometiendo el perdón y la vida eterna en el cielo a los pecadores tras su arrepentimiento sincero. En el Sermón de la Montaña se encuentra la esencia de sus enseñanzas, que contienen las bienaventuranzas y la oración del Padre Nuestro. Sus prédicas provocaron la animadversión de los fariseos, pues pensaban que incitaba a los judíos a rechazar la autoridad de la ley, o Torá. Crucifixión. Predicó durante 3 años tras recibir el bautismo a orillas del río Jordán, viajando por las provincias de Judea y Galilea hasta llegar a Jerusalén, donde fue crucificado en el año 29 DC bajo el gobierno del prefecto romano en Judea Poncio Pilato. Resurrección. Según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús resucitó de entre los muertos al 3er día después de su muerte apareciéndose en varias ocasiones a sus discípulos. Marcos y Lucas relataron también su ascensión a los cielos. Recapitulación. Jesús era el hijo de María, una mujer virgen, y de José, un carpintero. Comenzó su ministerio público a los 30 años de edad. Según la tradición, realizó numerosos milagros, como curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Los líderes religiosos de Judea no creían que Jesús fuera el Mesías, y lo arrestaron. Fue condenado a muerte y crucificado en el año 33 después de Cristo. Resucitó de entre los muertos 3 días después de su muerte apareciéndose en varias ocasiones a sus discípulos. Jesús es venerado como un profeta por el Islam y como el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador por el cristianismo. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías, o el Cristo, que fue prometido por Dios en las Escrituras hebreas.